estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos al aula virtual del curso de Cívica y Economía, aquí en la Academia Mariátegui. Bienvenidos a todos. Muy buenas tardes con todos. Buena tarde. Buena tarde, buena tarde. Ahí están ya algunos, ya están bajo la influencia, ya están practicando para recibir a Gianluca, ¿no? A Gianluca Lapadula. Vamos a ver, ojalá pues que sea todo productivo y todo benéfico para nuestra selección, muchachos. Bien, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Buenas tardes. A ver, para todos quienes están colgando a la transmisión del día de hoy, muchísimas gracias. A ver, vamos a preparar aquí. Ya está. El día de hoy tenemos un tema muy importante. Así es. Tiene que ver mucho con ustedes el tema de... Ahí está. Derecho de sucesiones. Ahí está. El día de hoy trabajamos derecho de sucesiones, ¿correcto? Muy bien. Correcto. Muy bien, chicos. Bien, así que nos vamos alistando. Todos rapidito vamos poniendo ready, como dice por ahí uno de los chicos. Cualquier duda, muchachos, cualquier inquietud que tengan, por favor, no duden en escribir, no duden en comunicarse, no duden en hablar. Tienen la posibilidad de abrir el micrófono incluso para poder expresar su pregunta o su inquietud. ¿Ok? Muy bien. Entonces, comencemos. Cuando nosotros vamos a trabajar lo que viene a ser el derecho de sucesiones, muchachos, habría que recordar previamente que nosotros tenemos lo que viene a ser el derecho de familia, el derecho de matrimonio. Y hemos trabajado esas partes, no hay ningún problema. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos del derecho de sucesiones, vamos a comenzar. Ahí está, derecho de sucesiones. Nosotros trabajamos lo que viene a ser derecho de sucesiones de la siguiente manera. Ahora, cuando hablamos del derecho de sucesiones, muchachos, hay que tener en cuenta lo siguiente, que el derecho de sucesiones viene a ser la traslación patrimonial mortis causa o inter vivos, ¿correcto? Mortis causa, como su mismo nombre lo dice, a causa de la muerte. Inter vivos, entre las personas que aún están existiendo en este mundo, en esta vida. Y esta sucesión va a ser patrimonial, va a ser de derechos y obligaciones. Cuando hablamos de obligaciones, hablamos de toda clase de carga que puede tener la persona. Y eso de ahí involucra incluso las deudas. Muchos dicen, no, profesor, eso es mentira. Uno nunca, jamás de lo jamás se va a heredar las deudas. Mentira, falso. ¿Correcto? Eso es más falso que beso de suegra. Ahí está, muy bien. Más falso que promesa de tu ex. Ahí está, promesa de cambio de tu ex. Ahí está. Así es. Entonces, eso es lo que viene a ser el derecho de sucesiones. A ver, vamos a ver qué es lo que dice por aquí. Dice, el derecho de sucesiones se refiere a los derechos patrimoniales, los cuales por ley se difiere a los herederos. Ok, cuando hablamos de herederos, estamos hablando de la existencia de un testamento. Es que les cuento que la gente normal, ¿ya? La gente normal hace un testamento, sí, la gente normal hace testamentos. Ya, tú no tienes tu testamento, bueno, muy probablemente porque aún no estés en edad de dejar un testamento, porque hay un mínimo de edad. 14 años en el caso de las mujeres y en el caso de que esté casada con un mayor de edad, pero en los menores de edad desde los 16 años pueden tener ustedes un testamento. Claro, siempre y cuando haya habido un proceso de emancipación. Correcto, muy bien. A ver, vamos por acá.
Profe, pero no tengo nada que dejar. Qué triste tu vida. Te cuento, yo a los 16 años ya tenía posesiones. Claro, ya tenía posesiones. Ya había una emancipación de por medio por mi parte, ¿no? Ya tenía con qué defenderme en la pita, ¿no? Ese es el detalle. No, ustedes todavía sigan nomás, sigan nomás. El curso normal de la pita, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, cuando hay un testamento, se designa heredero. El detalle está cuando no hay testamento. Lo que se hace es una sucesión intestada y hay que ver otras figuras, porque dentro de todas las personas que creen tener derechos sobre el legado o lo que haya dejado el causante, pues puede generar muchas controversias. Lo vamos a ver más adelante, pasito a pasito, suave, suavecito. ¿Ok? Muy bien. A ver, continuemos. A ver. Al ocurrir la muerte del causante se abre la sucesión. Eso es cierto. Cuando hablamos de la muerte, acá, la muerte del causante, ahí está, estamos hablando de una traslación del tipo mortis causa, la tradicional, ¿no? Porque por lo general, pues la gente primero muere para dejar una herencia. Entonces, para que el heredero reciba el llamamiento, ha de sobrevivir al causante, aunque sea un instante. Y eso es 100% real, no fake. ¿Por qué? Porque se ha dado el caso en el cual hay personas que pueden tener eh, la muerte de manera simultánea y hay problemas con respecto a la herencia. Eso lo vemos en la premorencia y la conmorencia. La teoría de la premorencia es cuando uno de los cónyuges muere primero. Y la teoría de la conmorencia es cuando los dos mueren a la vez y es imposible determinar quién perdió la vida primero. Profesor, ¿y eso tiene algún problema, acarrea alguna dificultad o algún tipo de no sé, algún tipo de impedimento para poder heredar? Bueno, depende, ¿no? Si los dos son un matrimonio en donde tienen hijos solo y solamente matrimoniales, obviamente que la traslación va a ser sencilla, pero ¿qué pasaría si la señora tiene un hijo antes del matrimonio nuevo? ¿Ya? Tiene un hijo anterior y con el nuevo matrimonio tiene un hijo, o sea, esa dama tiene dos hijos, uno con su ex esposo y uno con el esposo quien hoy en día vive. Los dos se van de viaje y en un accidente automovilístico pierden la vida. Se calcinó el vehículo, es más, carbonizados terminaron. ¿Habrá forma de determinar quién falleció primero? Es bien complicado. Podríamos aplicar la conmorencia, los dos murieron a la vez. El problema viene para la situación patrimonial, porque imagínense que se logre demostrar de que la madre es la que falleció primero. Entonces, la herencia que tiene esta mujer se va a dividir en dos. Una parte le corresponde al esposo por ser casado y la otra parte le pertenece a ella. De la parte que le pertenece a ella, le pertenece a ella, tiene que dividirse entre tres. ¿Por qué? Porque ella tiene dos hijos, uno con su primer compromiso, uno con el compromiso actual con el fallecido, y aparte como el esposo cuenta como un superviviente, sería como un hijo más, o sea, se divide entre tres. Ah, ya, entonces solamente lo de la señora se divide, así es. Pero ¿qué pasaría si la teoría de la premorencia va al revés? El señor es el que fallece y la señora es la que queda viva. Entonces la parte del señor se divide en dos, uno para la esposa y el otro para los hijos, pero el señor solamente tiene un hijo, entonces se divide en dos. ¿Por qué entre dos? Porque la madre, la esposa, la sobreviviente cuenta como un hijo más. Entonces una cosa es dividirse la herencia entre dos y otra cosa es entre tres. Ah, entonces ese es uno de los problemas donde dice de que para poder ser llamado, ¿ok? Para poder ser llamado a heredar, el causante debe, el sobreviviente o el heredero debe estar vivo, aunque sea un instante antes del causante, del finado.
Las normas vigentes en el momento del fallecimiento son las que se aplican. En este caso, nosotros estamos analizando un caso de mortis causa, un caso tradicional en el que la persona por la pérdida de la vida va a dejar una herencia. El juez será el del último domicilio del causante. Cuando digo el juez será el del último domicilio del causante, es en qué parte domiciliaba. Por ejemplo, si él es de Lima, por decir, pero últimamente ha estado viviendo aquí en Ica, entonces, ¿quién o cuál de los jueces es el llamado a hacer la división o la partición de la apertura de una sucesión intestada? El juez de Ica, no el de Lima, donde nació, sino en dónde vivió, en dónde fue el último domicilio, ¿correcto? Muy bien. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Siguiente. Sucesión testada, también conocida como sucesión testamentaria. A ver, más grande, ¿ya? Ahí está, eso, muy bien. Se lleva a cabo a través de la celebración de un testamento. Ahí está, te lo he puesto así, gigante, para que nunca te olvides, testamento. ¿Por qué? Por algo se llama testada. Testar viene de crear un documento, viene de dejar un testamento, ¿ok? Sucesión testada. Entonces, deja un testamento. A esta también se le conoce como voluntaria, ya que es conferida por la plena voluntad del difunto respecto a quién quiere dar. Ahora, ese detalle del querer heredar, muchachos, es bien interesante. ¿Por qué? Porque el testamento es una manifestación de la voluntad. Dentro del acto jurídico, que viene a ser la manifestación de la voluntad, uno de sus elementos preponderantes, uno de acuerdo a su propia percepción y capacidad puede decidir a quién dejar su legado, a quién dejar su herencia, ¿ya? En razones y proporciones que tú quieras y que también la ley te puede conferir, ¿ok? Que también la ley te lo puede otorgar. A ver, ¿qué más? Sucesión intestada. Si la sucesión testada involucra un documento llamado testamento, la sucesión intestada no involucra un documento. Ay, no. Las leyes reglan la sucesión de los bienes que el difunto no ha dispuesto, o si dispuso o no lo hizo conforme a derecho, o no han tenido efecto sus disposiciones. A ver, acá hay una pregunta del cual me voy a coger, ¿ok? Acá Alexis me hace una pregunta. Profesor, ¿puedo dejar a un hijo sin herencia? Bueno, esa pregunta es muy buena. Y justamente tiene que ver con esto de acá. A ver, las leyes regulan la sucesión en los bienes que el difunto no ha dispuesto. Imagínate yo me muero, ¿ya? Me morí. No me hagan sticker, ¿eh? Me morí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dejé un testamento? No. Entonces, todos mis bienes van a repartirse entre toda aquella persona que cree que tiene derecho sobre mis bienes. Imagínate, si tengo, por ejemplo, 2 hijos, una esposa, entonces le corresponde a ellos, por ser herederos de primero, segundo orden y tercer orden, ¿ya? Mi cónyuge de tercer orden, mis descendientes son de primer orden. Imagínate que mis padres ya no estén, pues porque lo lógico es que los papás no estén al momento de que tú fallezcas, ¿no? Esa es la ley de la pita, ¿no? Ahora, como no hay testamento, el difunto ha dispuesto. No ha dispuesto, por lo tanto el Estado se encarga, la ley se encarga de hacer la división. O si dispuso, no lo hizo conforme a derecho. O si dispuso, no la hizo conforme a derecho. A ver, chicos. O si dispuso, no lo hizo conforme a derecho. ¿Qué quiere decir? Y aquí viene el detalle de la pregunta de Alexis. ¿Qué pasaría si es que yo tengo 2 hijos, una esposa, y en mi testamento, porque sí hice mi testamento de manera responsable, figura de que a mi segundo hijo, al último, no le voy a dejar nada, ni un jabón le dejo, ni uno. Y todo se lo dejo a mi primogénito, al primer hijo. Pregunta, ¿yo dispuse de ese testamento? Sí. Pregunta, ¿lo hice conforme a derecho? No. ¿Por qué?
Porque cuando van a revisar el testamento, ahí solamente dice que yo no quiero dejarle nada a mi segundo hijo, pero no dice el motivo, no dice por qué. Entonces, ¿qué dicen las leyes del derecho? Los hijos son la prolongación de la vida de los padres. Por tal motivo, tú no puedes dejar sin patrimonio a tu hijo, salvo por falta o motivo justificado. Ay, no. Entonces, ¿cómo es eso del motivo justificado, profesor? Por ejemplo, que yo lo haya declarado indigno a mi último hijo, ¿por qué? Porque le ha faltado el respeto a su señora madre. La ha agredido física, verbal y psicológicamente. Profe, ¿cómo se demuestra eso? Porque yo he hecho una denuncia, porque la agraviada ha ido a sentar también la denuncia, pasó por médico legista y con todas esas evidencias notarialmente lo hemos presentado. ¿Para qué? Para que ese sujeto, ese señor, ese individuo, ese ser viviente no reciba nada. Allá, o sea, profe, ¿sí se puede dejar a alguien sin herencia? Sí, sí se puede, pero tienes que declararlo indigno. O ponte que este sujeto, este ser viviente, no puedo decirle persona quizá, trató de quitarle la vida a su madre, le estaba dando cianuro en su lechecita, en su tecito, en su refresquito. Y está comprobado científicamente, fácticamente, materialmente, judicialmente. Pregunta, ¿le voy a dejar algo a ese ser vil y despreciable que quiso sacar provecho y faltar el respeto a su señora madre? No. Pero para eso se tiene que denunciar. No es que, oh, yo me desperté un día y me vino la gana de no dejarle nada. Y no le dejo, no le dejo, no le dejo. No, chicos, así no funciona. Por eso acá bien claro lo dice. O si dispuso, no lo hizo conforme a derecho. No le dejo nada a mi segundo hijo. El juez se pregunta, ya, no le dejas nada, muy bien. ¿Qué pruebas hay para dejarle en la calle sin nada? No, pues que simplemente no quiero. Pero ¿qué pruebas hay? ¿Lo has tenido que declarar indigno? ¿Has tenido que hacer una denuncia policial? ¿Has tenido que asentar notarialmente la documentación requerida? No, no le tengo, señor. Ya, pues entonces no has obrado conforme a derecho. Por lo tanto, ¿qué sucede con ese testamento? Ya fue. Se anula. Profe, entonces el muerto ya no tiene por qué reclamar. No, pues, si ya se anuló porque no ha obrado conforme al derecho. ¿Y qué? De ser una sucesión testamentaria pasa a ser una sucesión intestada. Y el juez va a decidir cuánto le corresponde a sus hijos y a todo aquel que crea que tenga derecho sobre él. ¿Ya ves? O no han tenido efecto sus disposiciones. Ahí es donde tiene la sucesión intestada. ¿Ok? Muy bien. Preguntas. Entonces, Alexis, ya tienes tu respuesta. ¿Puedo dejar a un hijo sin herencia por X motivo? Claro que sí, lo puedes dejar. Y es más, le voy a contar a sus papás, por no estudiar, también que los dejen sin herencia. Se acabó. Piero Salcedo me dice, profesor, le dejo mi deuda. No, gracias, hijo, yo no puedo, no podría asumir. Es más, tú y yo no tenemos vínculo, por lo tanto no podría ser ni siquiera un heredero no forzoso, salvo que me nombres un legatario. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Eso lo veremos más adelante. A ver, por acá me dice Cristian Cajo, me dice, profesor, y en teoría, ¿qué pasaría si yo tuviera bienes y no tuviera ni esposa, ni hijos o algún familiar cercano o lejano vivos? ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, cuando tú falleces y no tienes ni un perro quien te ladre, ya no tienes a nadie, lo primero que se hace es buscar si es que tienes, primero, los herederos forzosos. Recordemos teoría. ¿Quiénes son herederos forzosos? Los de primer orden, los de segundo y los de tercero. Primer orden son los descendentes. Los de segundo orden son los ascendentes. Los de tercer orden son el cónyuge. Si no hay herederos forzosos, vamos a los herederos no forzosos. ¿Quiénes son? Los de cuarto, los de quinto y los de sexto orden. Cuarto orden, tu hermano. Los de quinto, tu tío, tu primo. Lo del sexto, tu tío abuelo, tu primo hermano, tu sobrino nieto.
Ah, ya. ¿Y ellos pueden aceptar la herencia? Sí, sí pueden aceptar. Profe, pero yo soy hijo único, mis papás son hijos únicos, mis abuelos son hijos únicos también. Venimos de una dinastía de que todos somos únicos. Ah, ya fue, pues no tienes a nadie. Entonces, como todo en este mundo y en el Perú, regresa al Estado. Todo se va para el Estado. Así es. Thank you. No te preocupes, Alexis, no te preocupes. A ver, Luisito Dolorier me dice, ¿el juez en qué se basa para dar la herencia? Bueno, los jueces en general, todos, tanto civiles como penales, se basan en la norma, en la ley. Ya hay parámetros que se han establecido para poder dar un dictamen, para dar un veredicto. Ya existen esos parámetros, ya existen esos lineamientos. Entonces, los jueces de toda naturaleza, de toda instancia, se basan justamente en eso. ¿Para qué? Para poder dar un veredicto. Por ejemplo, este caso, a ver, Luisito, este caso que hablamos de sucesión intestada, pregunta, ¿a qué tipo del derecho pertenece? ¿Al derecho civil o al derecho penal? Obviamente que va al derecho civil, ¿no? Al derecho civil. Y ahora último que ha salido esta corriente, esta tendencia mediática que acabo de ver creo que hace unos días, hace unas horas he visto una manifestación, ¿no? Con una truza, una prenda de vestir roja. Interesante. Ese proceso judicial, ¿a qué ámbito del derecho pertenece? ¿Al civil o al penal? Al penal. En ambos casos, ya hay regulaciones que los jueces tienen que seguir para dar un dictamen, para dar un veredicto. Por ejemplo, en el caso de acá de la sucesión intestada, según lo que Luisito me pregunta, me dice, ¿en qué se basa para dar una herencia? El primer principio es que tiene que respetarse la existencia de los herederos forzosos, ¿correcto? Tiene que respetarse la designación de los herederos forzosos. En este caso, un heredero forzoso, ¿quiénes son? Los hijos. Profe, no hay hijos. Segundo, los padres. Y si no hay padres, tercero, cónyuge. Ah, ya. Entonces en eso se basa para una herencia. El juez para dar la herencia también se basa en documentos, por ejemplo, las partidas de nacimiento. No es porque digan, ah, sí, yo soy hijo de Víctor Rosado y ya merezco herencia. No, el juez que va a decir, demuéstralo. Porque en el derecho todo tiene que ser fáctico, material, demuéstralo. ¿Cómo demuestras tú que eres hijo del excelentísimo Víctor Rosado? Con una partida de nacimiento. Se acabó. Profe, mi partida dice otra cosa, pero yo sí sé que soy su hijo. Me voy a sacar el ADN. Sácate el ADN y demuestras que realmente eres. ¿Viste? Profe, yo no soy su hijo, pero creo que tengo derecho sobre su herencia porque usted me debe plata. Así, sí, usted me compró bastantes productos y no sé, usted tiene una ruguita conmigo. Ah, ya, genial. Muestra dónde figura esa deuda y el juez te va a incluir en la lista de acreedores para hacer la división del patrimonio. ¿Es en serio, profesor? Sí, claro, porque las deudas también se tienen que pagar. Ay, oh. Entonces, es un conjunto de lineamientos que hay que el juez debe seguir para poder acreditar que a una persona le corresponde o no le corresponde una herencia. Profe, y si somos 4 hermanos, pero hay uno que siempre ha sido mal criado. Muy bien, un documento en el cual se acredite la indignidad de ese sujeto. Profe, no hay, entonces no tenemos nada que reprocharle ni de quitarle. Profe, yo soy el hijo mayor y merezco más que mis hermanos menores. ¿En qué te basas? ¿En que yo soy el mayor? No, eso no es susceptible de derecho, porque sea mayor o sea menor, todos son hijos y a todos les corresponde por igual. ¿O no? Entonces, en eso se basan los jueces. Y así, en materia penal también hay ciertos lineamientos para poder tomar una decisión y generar un veredicto. Ya, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ya más adelante vamos a ver incluso hasta nuestra opinión con respecto a la truza roja. A ver, por acá hay otra pregunta. Dylan. Profe, ¿y así en todo el mundo, o solo en el Perú? En todo el mundo, all in the world, en todo el mundo se desarrolla el derecho de sucesiones.
Salvador Inostroza me dice, maestro, una vez escuché una historia de un millonario que le dejó su herencia a personas al azar, ya que éste no tenía ningún familiar. ¿Es posible hacer eso? Claro. Cuando tú no tienes, como le dije a tu compañera hace un instante, ni un perro quien te ladre, tú puedes dejarle el 100% a quien tú quieras. Siempre y cuando no tengas herederos forzosos. Si tienes no forzosos, normal, déjala a quien quieras. Pero si tuvieses un heredero forzoso, si tuvieras un forzoso o que sea, no. ¿Por qué? Porque allí ya tendrías que dejar solamente el 50%. Esa es la porción, la fracción, 50%. Y si tienes más herederos forzosos, 2/3 de todo tu legado. De ahí no pasa, de 2/3 no pasa. Y 1/3 de libre disponibilidad, nada más. Sí es posible. Alexis, ¿no se va para alguna ONG? No. No se va para ninguna ONG. Eso va para el Estado. Eso va para la beneficencia pública. Fabio González me dice, si yo solo tenía una esposa, ningún familiar, pero antes de morir me divorcio, ¿ella puede reclamar? No. ¿Por qué? Porque ya te divorciaste antes de morir. El divorcio, lo habíamos dicho cuando tocamos el tema del matrimonio, el divorcio pone fin, así, final, todo, absolutamente todo al matrimonio. Eso es el divorcio, le pone fin. Y le pone fin incluso a la sociedad de gananciales. Lo mismo pasa cuando hay una separación de cuerpos. Por eso cuando a las chicas yo le decía, chicas, imagínense que se van a bailar arenas con sus mascarillas y conocen un chico muy interesante y tú dices, ay, es guapo, ay, es inteligente, ay, es tan, pero tan romántico, ay, este chico solamente puede ser dos cosas, o es gay o está casado, ¿verdad? Sí, suele pasar, o es gay, ¿no? Es un prejuicio social, claro, pero se suele decir eso, ¿no? O ya está casado. Pregunta del millón. La respuesta es que está casado. Oh, qué triste, pero estoy separado, te dice. Y tú, bueno, vuelves a ser atractivo, ¿no? Una cosa es estar separado y otra cosa es estar divorciado. La separación solamente es un distanciamiento, que si bien es cierto suspende el hecho y habitación y la sociedad de gananciales, pero eso no quiere decir que no hay un compromiso, porque el divorcio es quien rompe todo compromiso. Mientras no te enseñe tu acta de divorcio, prohibido, chicas, prohibido, ¿ya? Ahí está. Este mensaje, ¿dónde está? No ha venido el día de hoy la señorita asesora, ¿no? No ha venido. Este tema es importante, ha tenido que venir para poder escuchar esta clase. Otra, profe, si son hijos adoptados, también son herederos forzosos. Obvio, hijos son hijos y los adoptados pasan como si fuesen hijos matrimoniales, biológicos. Sí, también heredan. Miriam Gutiérrez. Piero Salcedo me dice, profesor, si yo estoy endeudado hasta el tuétano, hasta el cuello, y llego a fallecer, todas mis deudas se cancelan, ¿cierto? Falso. Esto es más falso que billete de 30 soles. Así es, falsísimo. ¿Por qué? Porque cuando tú falleces y estás lleno de deudas, de lo poco o mucho patrimonio que tienes, con todo eso se cubre tu deuda. Hay un precepto, ya es un precepto jurídico en el derecho de sucesiones que se cumple a rajatabla. ¿Cuál es? Primero pagar y después heredar. Primero pagar, después heredar. ¿Qué quiere decir? Que si hay una sucesión intestada y la persona tiene deudas y tiene herederos, lo primero que se hace es pagar la deuda. Y lo que queda recién se divide entre los herederos. ¿Qué? Profe, o sea que si no queda nada, no heredan nada. Profe, ¿y no se puede cobrar la herencia primero y después con lo que haces, no, cría con la plata, con eso pagas? No, así no sucede. Porque se tiene que honrar las deudas, se tiene que honrar los compromisos, se tiene que honrar la palabra y la buena fe de las personas que dieron esa posibilidad. Profe, o sea, nada que se rojo, ¿no? Porque yo escucho, hay veces que dicen algunas personas, ¿no? Morosas, dice, llegan a cobrar, tocan la puerta, pum, 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 pum. ¡Oh, ya abre, conchudo! Y adentro, papá, toca. Shh, cállate. Pero toca. Shh, cállate.
¡Pum, pum, pum, pum! La puerta. ¡Conchudo, paga! Se va. El papá le dice a su hijita, hijita, no te preocupes. Yo ya estoy viejo ya, pronto voy a morir. Y el día que yo me muera, todas las deudas te van a desaparecer. Nadie te va a molestar. Si usted alguna vez escuchó eso, falso, falso, falso. Al contrario, te van a perseguir para que pagues. Pero no vas a pagar de tu bolsillo. El 100% del patrimonio se puede pagar. Profe, ¿qué pasaría si es que se está debiendo, por ejemplo, 100.000 soles y el patrimonio es 80.000? ¿Los 20.000 que falta lo pone su familia? No. Con los 80.000 y ahí quedó. ¿Por qué? Porque las deudas se cancelan hasta donde llegue el patrimonio. Profe, pero falta 20. Fue, pues, en la otra vida será, ¿no? En la otra vida será. Ay, Dios mío. Con lo que estamos viviendo, hablar de otra vida, pucha, no lo vemos muy lejano, ¿eh? De repente hoy estoy aquí dictándoles clase y la próxima semana de repente hay una cintita negra ahí en la insignia de la academia. ¿Quién sabe? Otra pregunta. Última para continuar, ¿ok? ¿Cuánto tiempo después de la muerte de la persona se hace ese trámite de legado? Bueno, esos trámites se hacen dependiendo del interés que tengan ustedes, porque todo tipo de acto aquí en el Perú es declarativo, depende cuándo lo declares. Hay gente que fallece y tiene años y la gente ni siquiera ha ido a actualizar los datos. El medidor sigue saliendo a su nombre, el agua se sigue pagando al nombre del abuelito, que ya falleció hace años, ¿no? Todo acto es declarativo, ¿ok? Muy bien, continuemos. Ahora, derecho de transmisión. ¿Qué dice? Si el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito, o sea, no han finalizado, fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia o legado que se le ha diferido, transmite a sus herederos el derecho de aceptar dicha herencia o legado o repudiarlos, aun cuando fallezca sin saber que se le ha diferido. No se puede ejercer este derecho sin aceptar la herencia de la persona que lo transmite. Esta parte con respecto a la transmisión es cuando sucede, cuando, por ejemplo, yo fallezco y le dejo a mi hijo herencia, ¿no? Pero mi hijo a los pocos días también fallece y tiene mi nieto. Entonces el nieto viene a ser un heredero por representación. No es que como no está el papá, ¿qué dicen? A ver, ¿cuántos hijos son? 4. ¿Quién murió? El señor Rosado. Ay, pobrecito. ¿Cuántos hijos son? 4. Sí, pero se murió uno, quedamos 3, entonces todo se divide entre 3. ¡Qué vivos!, ¿verdad? No, porque ese que murió tiene su hijito y su hijito va a tomar el lugar de su papá porque es un heredero por representación, ¿ya? Así que no sean vivos ustedes, ¿ah? Voy a estarlos vigilando, ¿ah? Voy a estar vigilante. Vivos ahí. Cuando hablamos de la representación, los que suceden por representación heredan en todos casos por estirpes, o sea, por descendencia, por ser hijos. Es decir, que cualquiera que sea el número de los hijos que representan al padre o la madre, toman entre todos y por igual parte la porción que se hubiese cabido al padre o la madre representado. Por ejemplo, son 4 hermanos. ¿Cuánto tenía el señor Rosado de patrimonio? 100.000 soles. ¡Ah, 100.000 soles! Suena millones, ¿verdad? A ver, claro, en pandemia un sol es 100 soles, ¿no? En pandemia un sol es 100 soles. 100.000 soles tiene el señor Rosado. ¿Cuántos hijos tiene? Tiene 4 hijos. Muy bien, entonces se divide entre 4. 25, 25, 25, 25. Pero un hijo del señor Rosado es fallecido. Ah, caray. Entonces se divide igual entre 4, 25, 25, 25. Pero el hijo del señor Rosado, el muertito, tiene 5 hijos. Y esos 5 hijos van a representar a su papá que es fallecido. Por lo tanto, de esos 25, ¿cuánto le toca a cada nieto? Que son los hijos del hijo. Claro, 5, 5, 5, 5, 5. Ahí completan los 25, ¿viste? Ay, oh. Así se hace, muchachos. A todos por partes iguales. A todos. Nada, que tú eres mujer y tienes menos. O tú para qué quieres, ¿no? Si tú eres mujer, no. Acá todo se respeta. Todo, ¿correcto? Muy bien. Otro. Las asignaciones. A ver, vamos a hablar de las asignaciones. Se llama asignaciones por causa de muerte las que hace la ley o el testamento de una persona difunta para suceder en sus bienes.
¿Y cuáles son esas asignaciones? El legado, ¿ya? Ahí está. Vamos a tocar un poquito de términos técnicos, ¿ya? Pero eso viene en el examen, es lo que nos piden, muchachos. Vamos para adelante. Legado. Los asignatarios a título singular, con cualesquiera palabra que se les llame, y aunque en el testamento se les califique de herederos, son legatarios. No representan al testador. No tienen derechos ni más ni menos cargas que las que expresamente se les confieran o impongan. ¿Quién es un legatario? El legatario, muchachos, es la persona que sin ser familiar del causante recibe herencia. Por ejemplo, a ver, imagínate. Por ejemplo, que yo le deje como legado de todo mi patrimonio un tercio de toda mi fortuna, le voy a dejar un tercio al hijo de la secretaria de la academia. Ahí está, mira. A su hijito, sí, le voy a dejar un tercio. Profe, ¿por qué le va a dejar a usted? ¿Por qué le deja? ¿Por qué lo ha nombrado su legatario? Es que mi buen corazón me dice de que debo compartir mis riquezas con las personas. Profe, usted es mentiroso. Para mí que por ahí de repente, ¿no? Profe suyo, ¿no? De repente, la gente mal pensada, ¿no? Pero tienes derecho a pensar mal. Pero mi buen corazón me dice que debo apoyar, ¿no? Aparte es un chico que tiene mucha proyección académica y quiero que salga adelante. Y como yo ya me voy a morir, ya, pues entonces la plata, ¿para qué me va a servir? Entonces mejor lo apoyo a ese muchacho. Un tercio. Miércoles, un tercio. Imagínate que si tengo 100.000 soles, ¿cuánto será un tercio? Claro, un tercio, ¿cuánto sería? Chicos, un tercio. Más o menos 350, ¿no? Más o menos 350, ¿no? No, si son 100, 35, ¿no? 35 por ahí. 3. Periódico puro, ¿verdad? Periódico puro. Muy bien, así. Ahí están los matemáticos, ya salieron. Ahí está. Muy bien, así. Entonces, ¿por qué le podría dejar yo al hijo de la secretaria? Porque soy un buen samaritano. ¿Viste? Allá. Otros dirán, no, profe, para mí que ese es su hijo, por eso le está dejando, pero no lo ha querido firmar. Puede ser también, puede ser. Pero al fin y al cabo, legalmente es mío, no porque él tiene su apellido, tiene su partida de nacimiento y tiene su mamá. Ah, ya. Entonces pasa como legado. ¿Cuánto le puedes dejar tú de legado a alguien que no es tu familia? Máximo hasta un tercio de libre disponibilidad. ¿Ok? Máximo hasta un tercio. ¿Qué más? La herencia. La herencia es un capital o un patrimonio, ¿correcto? Es el conjunto de derechos patrimoniales que deja una persona al morir y que son objetos de transmisión y sucesión. Entonces, la herencia, ¿ya? Se divide en dos, en la masa hereditaria y el legado. La masa hereditaria es todo el grueso de los bienes, obligaciones y derechos que se le va a transmitir a los sucesores forzosos. Y el legado es lo que se le puede dejar a cualquier otra persona. ¿Ok? A ver, clases. Bueno, asignaciones testamentarias, de acuerdo a cómo se va desarrollando el testamento, muchachos, tenemos las asignaciones sometidas a las modalidades, asignaciones de condición, asignaciones de día a término plazo, asignaciones de modo específico, cuando hay un compromiso de por medio, asignaciones a título universal y a título singular. Eso es cuando hay herederos universales, cuando solamente hay uno, por ejemplo, a título universal o singular. A ver, preguntas. Cristian Cajo dice, profesor, si ya repartí mi herencia entre mis hijos, ¿puedo dejar mi celular de herencia en la parte de uno de ellos y que nadie más lo use que sea él? Sí. Si estás dejando un testamento, sí puedes hacer eso, porque el celular podría ser parte del legado. A ver, ¿cuánta plata tienes? 100.000 soles, profesor. Ojo, el dinero en el banco, pero aparte tú tienes una chacra, un departamento, tu casa, una moto, un auto y tu celular. Dime, si tú dejas el celular a alguien, a uno de tus hijos en particular, eso, el costo del celular equivaldrá a la tercera parte, a un tercio, a la tercera parte de todo tu patrimonio. No, entonces puedes dejarlo.
puedes dejarlo porque pasaría como un legado, pero eso lo tienes que nombrar como legado. Tendría que nombrarse como legado, ¿ya? El legado lo puedes dejar a quien tú quieras, familiar o no familiar. Pero por lo general se deja a los que no son familiares, ¿no? A tu vecina, si quieres, también se lo dejas, ¿no? No hay problema. Otro, Pablito Gamarra, triste. Luisito Doloyer me dice, ¿entonces no heredo las deudas a cambio del patrimonio? No, las deudas se heredan. Y como tú eres el representante de tus padres, tú eres quien los va a pagar. O sea, no es que nunca llegó la plata a tus manos, no. Llegó, pero el deber es pagar y después recién lo que queda, recién te lo agarras. Así funciona. Angie Mendoza. Profe, ¿en qué caso se anulan los testamentos cuando no son hechos de acuerdo a ley? Por ejemplo, imagínate que me saquen un testamento de Víctor Rosado, pero no está su firma ni su huella. Ah, ese es un vicio. Por lo tanto, ese testamento no sirve, no vale. Ay, no. ¿Viste? Interesante, ¿verdad? O que no tiene fecha. Interesante, ¿verdad? Hay requisitos, hay formalidades. Y justo eso lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver. Alexis, déjame para la salchi. Estefano quiere 5 so. A ver, Alexis dice que va a partir a la técnica de Matilda. Bueno, no sé dónde será la casa de Matilda, no sé, hijo, yo no sé de qué me están hablando. Va de retro, va de retro. Usha. Piero. Pero, profesor, si mi padre antes de fallecer me deja la casa, sus ahorros, ya, ¿qué más? Y creo que te falta completar la pregunta. A ver, mientras vas completando, Piero, voy explicando los requisitos. Ya completó, creo. Profe, si mi padre antes de fallecer me deja la casa, sus ahorros, ¿ya no pago las deudas? No, igual tienes que pagar. ¿Sabes por qué? Porque lo que tu papá te ha dado cuando él está en vida se llama anticipo de legítima, o sea, anticipo de herencia. Eso solamente es una parte de lo que te toca. Solamente es una parte de lo que te toca. Y él te lo entrega mientras está en vida. Pero cuando él fallece, por ejemplo, si la casa, ¿qué más me has puesto? Y sus ahorros equivalen a 100, pero él tiene terrenos, chacras, es socio accionista de la Shogun, esa casa y ese ahorro no equivale a lo que falta por repartir, por lo tanto, incluyendo las deudas, porque uno siempre acepta el activo y el pasivo, ¿ya? Igual vas a tener que pagar, vas a caer, chupetín, vas a caer. Ahora, requisitos. A ver, dice, el testamento se denomina testamento a un documento mediante el cual un individuo pone de sus bienes una vez de su fallecimiento. Así, claro, va a disponer de sus bienes. Así, un testamento es la expresión de la última voluntad de una persona constituyendo un acto jurídicamente efectuado a modo unilateral y libre. Nadie obliga a nadie a escribir un testamento, ni tampoco ponerlo a alguien, ¿no? No vaya a ser como esos nietos que dicen, abuelito, yo te acompaño a que hagas tu testamento, porque el testamento se tiene que hacer frente a un notario. Y cuando está con el notario, el nieto le dice, abuelito, no te olvides, para mí la camioneta roja, y a mi nieto tal su motito, a mi nieto tal su departamento. Abuelo, no te olvides, a mí la camioneta roja, ¿no? Te das cuenta, uno no puede obligar al causante a poner lo que quiera, porque es unilateral, depende de él. Y a mi nieto le dejo su bicicleta roja. Abuelo, te dije la camioneta, bicicleta. Ya no te llevo, pues, tú verás cómo te regresas a la casa, ¿no? Mira qué maldito, ¿no? Pero suele pasar. Profe, ¿y si él no quiere recibir la bicicleta roja? Que no reciba, pues. La cosa que ya le dejó es unilateral. Él ve lo que le deja, no es qué es lo que tú quieras recibir. Esto no es Navidad, señores. Esto es voluntad del causante, ¿ok? Entonces, así funciona, así existe. ¿Correcto? Continuemos. Características. A ver, un testamento es personalísimo. ¿Por qué? Porque tú mismo lo vas a hacer. Depende de ti nada más. Es personalísimo. No es público, es personalísimo para ti. Segundo, es unilateral, porque yo no le voy a decir, oye, hijito, ¿tú quieres recibir la casa o quieres el carro? No, yo te quiero dejar a ti la casa y a ti el carro. Punto, es mi voluntad.
Por eso es unilateral. Es solemne, porque hay requisitos que respetar, por ejemplo, la fecha, la firma, todos los documentos que se acreditan. Y si es muy ancianito, los certificados médicos que acrediten de que está en sus cabales, en todos sus sentidos. Es la expresión de la última voluntad, porque la persona piensa que ya hasta allí nada más va a llegar, aunque con esto del COVID ya no sabemos, ahorita estamos y mañana, como te digo, estamos tomando café de repente, ¿no? Con sorbete por la mascarilla. ¿Es revocable? Sí, se puede cambiar, se puede modificar y se puede anular también. Todo testamento debe ser escrito. Tiene fecha de otorgamiento. Ahí está. ¿Dónde está? Angie, por ahí creo que está Angie. Estábamos hablando de los requisitos. Ahí está. Todo testamento debe ser escrito, tiene fecha de otorgamiento, tiene nombre del testador y su firma, salvo que no pueda firmar, en cuyo caso lo hará luego un testigo testamentario que él designe y que no deberá ser heredero forzoso. Por lo general, ¿cuántos son? 3 los testigos que tiene que llevar la persona, que lo conozca más de 3 años para que pueda tener validez. Porque hay casos en los cuales los analfabetos son los que van y dicen, señor, yo quiero que me haga mi testamento, pero yo no sé leer ni escribir. ¿Cómo sabes tú de que el notario ha escrito lo que tú has hablado? Para eso llévalos a los testigos. Ahora, no vas a llevar, pues no vas a hacer tan palomilla de llevar de tus testigos a igual personas analfabetas igual que tú. No, sería ilógico, ¿verdad? Tienes que llevar a personas que te den la seguridad de que lo que vas a hacer, de lo que vas a ejecutar, tenga validez y te den la confianza de que ellos van a corroborar que realmente es tu voluntad. ¿Ok? Muy bien. ¿Quiénes son incapaces de otorgar testamento? ¿Todo el mundo puede dejar testamento? A ver, vamos a ver. Los menores de edad, a excepción del artículo 46. Cuando hablamos de los menores de edad, por ejemplo, los pulpines, ustedes, por ejemplo, ¿no? La generación Z, ¿no? Los millennials, ¿no? O los nativos electrónicos, ¿no? Digitales. Chicos, salvo la excepción, y la excepción que dice que mínimo los menores de edad de los 16 años ya pueden dejar un testamento, ¿ok? 2, los privados de discernimiento. ¿Quiénes son los privados de discernimiento? Los que no tienen capacidad de raciocinio. Y los sordomudos, no escucha, no habla. Entonces, ¿cómo expresa su voluntad? Los ciegos y sordos, si no ve, ¿cómo expresa su voluntad? Los ciegos y mudos, ¿cómo expresan su voluntad? Salvo que pudiesen expresar o exteriorizar su voluntad, solamente en ese caso pueden dejar testamento. Los mudos y sordos, los ebrios habituales y los toxicómanos, mientras están en estado de estupefacción, no pueden. Imagínate que tú estás chupando plata, ¿no? Ahí estás tomando tu licor. Y viene tu nieto y te trabaja el sentimiento y te hace firmar papeles. Pregunta, ¿qué te hizo firmar? Un testamento. ¿Quién lo escribió? El nieto. ¿Quién lo firmó? El abuelo. ¿Quién puso su huella digital? El abuelo. ¿Quién dio su DNI para que le saque copia? El abuelo. Pero estaba ebrio. Es un incapaz. Por lo tanto, este testamento no vale. Se declara nulo. Los toxicómanos, imagínate ahí, ¿no? Tu papá o tu mamá que se metió ahí su pepa, está nonqueado ahí la Presolán y esas pastillas que son para relajarse, ¿no? Y bajo el efecto así está todo, está en Namecuseí y le hace firmar documentos también. No se puede. Nulo. Los analfabetos y ciegos que puedan testar por escritura pública. Ellos sí podrían dejar testamento. ¿Ok? Muy bien. Listo, muy bien. A ver, vamos a ver las preguntas. Vamos a la zona de preguntas. Vamos al chat. Me dice por acá, Fernando Galindo. A ver, vamos a ver, dice. O sea, si se debe 120,000 SO, pero solo hay 100 SO, se paga todo lo que tiene, pero faltan 20 SO. ¿Esos 20 SO están muertos o su descendiente lo sigue debiendo? No, hasta ahí nomás fue. Porque la ley dice de que se va a cubrir con el íntegro del capital que tiene el causante, o sea, el difunto. El resto no podemos afectar el patrimonio del hijo. No. Con lo que queda del causante, con eso se paga. Si no alcanza, no alcanza, pues. ¿Para qué le prestas?
Minoru Nikaido me dice, profesor, la idea loca que tenía de que mi papá saque un préstamo cuando está a punto de morir y me dé la plata para comprar cosas, aunque esté muerto igual me van a cobrar. Claro, pe, obvio que te van a cobrar, pe. ¿No? Sí te van a cobrar. ¿Por qué? Porque es una obligación. El banco ha tenido la buena fe de darte el dinero. Bueno, a ti no, a tu papá. Ahora que tu papá haya fallecido por causas extrañas, ¿no? El banco no se va a poner a pensar, estos han maquinado para quitarnos plata y después hacernos cerrojo. No, porque cuando tú haces un trámite de un préstamo, prima la buena fe. La buena fe, esa palabra nunca se olvida, la buena fe. Es como cuando alguien llega y te dice, ay, Minoru, préstame tu cuaderno. Y tú dices, ya, pues agarra. Pasa un mes y no te devuelven el cuaderno. ¿Tú cuando diste el cuaderno pensaste que no te lo iban a devolver? No, porque tú tuviste la buena fe de prestarlo. ¿Ya? La buena fe es importantísima y es muy poderosa en situaciones del derecho civil. La buena fe. Así que esa idea loca, no, pues igual te van a cobrar, hijita. Así que no te recomiendo. Mejor junta de sol a sol, termina el colegio, prepárate en la Mariate y postula a la universidad, ten tu carrera, pon tu negocio y para adelante. Así es. Angie Mendoza. Supongamos que un papá dejó a 3 de sus 4 hijos una herencia y después fallece. El que no recibe herencia puede impugnar la herencia. Obvio, si es que no hay una causal, ¿ya? Si es que no hay una causal, puede impugnarlo. Así de simple. Ya que esta flaca sí está leyendo, ha utilizado un término importante, impugnar. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Está estudiando verbal. Estefano González, ga. ¿Es en serio? Hazme una pregunta, hijo. Garra. ¿Qué pasa con la juventud, Dios mío? ¿Qué pasa, Dios mío? A ver. Pregunta. Ya, una pregunta más. Profesor, el actor Jackie Chan desheredó a su hijo porque él es capaz de ganárselo y cree que si se lo da, estaría malgastando su dinero y donará su dinero a la caridad. ¿Eso se puede? Bajo las regulaciones del país al cual él pertenece, sí lo puede hacer. En el país de nosotros también se podría hacer si es que nosotros alegamos de manera fehaciente nuestra pretensión. En este caso, lo que él está estableciendo es algo muy cierto, porque si dice que se lo va a malgastar, quiere decir de que él conoce algún vicio que pueda tener su hijo, por lo tanto lo debe estar acreditando como una causal de desheredación. Imagínate que tú tengas un hijo y por más que sea tu hijo, es una persona que está metida en drogas o en narcotráfico. Eso te da pie para poder crear una causal de indignidad y no le dejas patrimonio. Sí se puede, sí se puede. Ahora, capacidad. Cuando hablamos de la capacidad, muchachos, cuando hablamos de la capacidad, los herederos deben tener capacidad de goce, el testador o causante debe tener capacidad de ejercicio, o sea, ser un mayor de edad. Esto nosotros lo hemos visto en la primera clase, ¿recuerdan? La capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce la tenemos todos a partir de ¿cuándo? Desde el nacimiento. Capacidad de goce. Y la capacidad de ejercicio lo tenemos a partir de ¿cuándo? Desde los 18 años. Desde los 18 años. Muy bien. O si eres menor de edad, emancipado, desde que tienes tú, desde que te casas, desde que tienes tu propia familia o desde que tienes tu título profesional a nombre de la nación. Muy bien. Mejor dicho, a partir de que tienes cómo ganarte la pita. Muy bien. Clases. Primero, testamento común. A ver. Dentro del mundo de los testamentos comunes, ¿ya? Un vasito. Tenemos el testamento hológrafo. A ver, ¿por qué creen que se llama hológrafo? Es aquel escrito de puño y letra del testador. Los testamentos hológrafos no producirán efectos si no están depositados ante la autoridad competente que disponga la legislación de la materia. O sea que si es que, por ejemplo, a ver, imagínate que terminas tu carrera, por ejemplo, has estudiado medicina humana, ¿ya? Yo sé que acá hay muchos médicos, futuros doctorcitos ahí.
y te toca hacer de repente, no sé, tu trabajo, tu serún, te vas allá a Namecuseín, allá a la punta del cerro, número 25, ya, centro poblado menor, los olvidados de Dios, ya, por allá te vas, ya. Allá no crece ni la esperanza. Entonces, sientes que ya te vas a morir, pero allá no hay una notaría. Pero como centro poblado menor, ¿qué sí es lo que sí hay? ¿Qué sí es lo que sí hay? Un juez de paz. Entonces, tú agarras a tu puño y letra, como ya sabes que te estás por morir, tu puño y letra y comienzas a escribir. Terminas de escribir, tu puño y letra, tu firma, todo, agarras tú, lo pones en un sobrecito cerrado y te vas donde la autoridad, el juez de paz. Y donde el juez de paz, ¿qué le dice? Señor, quiero dejar sentada mi última voluntad. Es mi testamento, es hológrafo porque es a puño y letra mío y se lo entrego a usted para que en lo posible pueda protocolizarlo. ¿Qué quiere decir protocolizarlo? Que el juez de paz, en cuanto tenga la primera oportunidad de poder legalizar, literal, legalizar, protocolizar, para no confundirlo, ese documento con un notario lo va a hacer y va a tener validez. Pero eso sucede en casos extremos, en lugares donde no hay una notaría, ¿ok? O cuando no hay una oficina de registros públicos, ¿correcto? Muy bien. Checa, hace calor, chicos, en Ica. Salud, 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 salud. ¿Preguntas? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? A ver, pueden activar su micro, chicos. Bien. Entonces, ese es un testamento hológrafo, ¿ok? Vamos con el segundo. El testamento público abierto. A ver, es el que se otorga ante notario público, de conformidad con las disposiciones de las leyes de la materia. Por ejemplo, para hacer un testamento por medio de un notario público, muchachos, hay ciertos requisitos. El primero, que tiene que ser hecho de puño y letra del mismo notario. Profe, ¿qué? ¿El notario no puede mandar a su ayudante? No. ¿Qué, profe? ¿El notario no puede mandar a su secretaria? No. Profe, ¿qué? ¿El notario no puede hacerlo con como un membrete, con un documento ya preestablecido, con un modelo? No. Tiene que hacerlo a puño y letra, según lo que el causante o el testador va dictándole, y él lo va escribiendo. Así es. Tiene que poner la fecha, tiene que poner la hora, tiene que poner el nombre completo, su número de DNI. Él también tiene que firmar, poner todos los sellos correspondientes, tiene que hacer firmar a todos los testigos. O sea, hay requisitos, hay formalidades. Otro. El testamento público cerrado. Puede ser escrito por el testador o por otra persona a su petición. Claro. Hay personas quienes no tienen esa posibilidad, entonces pueden pedirlo. El papel en que esté escrito el testamento o el sobre que lo contenga debe estar cerrado y sellado, o solicitar a que sea cerrado y sellado en su presencia, y no exhibirá al notario ante testigos. Entonces, este testamento público cerrado es cuando, por ejemplo, tú estás al borde de la muerte, pero no puedes movilizarte. Tú quieres hacer un documento, pero la notaría no está en posibilidades de recibirte. Entonces tú llamas a las personas de confianza que tienes y una persona, tú le comienzas a dictar lo que quieres que esté en el documento. Tus testigos lo van a leer y lo van a cerrar, y todos van a llevar ese documento para que el notario lo lea cuando sea necesario. Y eso lo va a hacer en presencia de todos los testigos. ¿Ok? Otro. Público y simplificado. En este caso, cuando hablamos de un distrito federal, ¿no? En otras realidades,
es aquel en el cual en la misma escritura de adquisición de un inmueble destinado o que vaya a destinarse para vivienda, se establece a los herederos. Esta disposición se realiza ante un notario público. Esto no aplica en el Perú, pero en algunas realidades sí. Por ejemplo, compro una casa en las Casuarinas, ejemplo, y digo, y esta casa va a ser para mi hijo tal y mi hijo tal. Compro una casa en San Carlos, y este va a ser para mi otro hijo tal y mi otro hijo tal. Eso aquí en el Perú no sirve, no existe, no se da. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros disponer de bienes futuros. Ponte que esa casa te lo compraste, sí, lo pusiste a nombre de tus hijos fulano y sultano, pero no terminaste de pagarlo. ¿Qué hace el banco? Te lo quita. Y cuando después tú fallezcas, ¿qué le queda a esos muchachos? Nada. ¿Y qué van a decir los hermanos? No, mi papá me compró esta casa y esta casa es mía y de mi hermano. A ti te compró el de allá y si no lo terminé de pagar, piña, pues no mereces nada. Falso. Así no funciona el derecho. A todos por igual. ¿Ok? Por eso acá dice, en distritos federales, ¿ya? Hay lugares donde hay algunas normas específicas que sí se pueden dar. A ver, testamentos especiales. A ver, antes de comenzar los testamentos especiales, me voy a la zona de preguntas. Vamos al chat, 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 chat. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? El micrófono está dispuesto, chicos, para que puedan hablar. No tengan miedo a preguntar, chicos, ¿eh? A ver. Salma Valdivieso. Salma Hayek, ¿no? Me ha hecho recordar esa actriz. Muy buena, chicos. A ver, Salma me dice, ¿y si uno de los herederos no quiere recibir lo que le toca? Cuando es un heredero forzoso, sí o sí tiene que recibir. Sí o sí tiene que recibir. De ahí que lo done, lo regale, se lo dé a su otro hermano, eso ya es una cuestión personal. Pero la ley cumple con dejártelo en tu mano. Una vez que está en tu mano, si tú lo quieres dejar al costado, se lo das, no hay ningún problema. Pero la ley cumplió con dejártelo en tu mano. Otro. Milagro Mendoza. A ver, milagritos. Quinto Puno. Ay, ay, ay. Ya están las notas en Educay, chicos. Ya están las notas en Educay. Quinto Puno ya está. El resto falta. Profesor, si el padre nunca tuvo conexión con el hijo o no lo reconoció y muere, ¿el hijo puede negarse a pagar sus deudas? No me queda clara tu pregunta. Me dices, si el padre nunca tuvo conexión con el hijo, ¿a qué te refieres con conexión? Precisamente ese término conexión. En mi mente pueden pasar muchas cosas. Conexión. Ahora, otra cosa es que no lo haya reconocido. Si no está reconocido, entonces, ¿qué le va a dejar si no es su familia? Si no es su familia, no lo reconoció de su familia, salvo que el hijo pida. Él es mi papá. Ah, ya te fregaste, ya. Entonces toma, con deuda y todo. ¿Ya? A ver, entonces, Milagros, me haces la pregunta, me aclareces eso, por favor. Araceli Llanos me dice, en el caso de niños que se quedan huérfanos, ¿quién supervisa y maneja ese dinero? Si ellos todavía no tienen capacidad. Muy bien. Araceli, te cuento que en la clase anterior habíamos hablado de la familia y dentro del tema de familia habíamos visto instituciones de amparo familiar y dentro de las instituciones de amparo familiar tenemos uno, la tutela. ¿Qué es la tutela? La tutela es una figura jurídica que se encarga de salvaguardar los intereses del menor de edad. Y recuerda que existe tutela testamentaria, de escritura pública, legítima, dativa y del Estado. Entonces, de acuerdo a ello, si es que no tiene a nadie, entonces el Estado va a salvaguardar sus intereses hasta que cumpla la mayoría de edad. Le va a proporcionar un tutor. Un tutor. El que ejecuta la tutela se llama tutor y el menor que recibe la tutela es el pupilo. ¿Ok? Pupilo. Alexis Cabero pregunta, un caso extraño que nos pueda comentar. Bueno, pronto vamos a tener una clase de actividades paranormales, ahí les puedo comentar casos raros que pueden darse. Angie Mendoza dice, profe, diga algunos ejemplos de causales para impugnar el testamento, please. Y también si es posible que los causales lo demuestren los hijos herederos en caso de que el padre fallezca. Claro, se puede impugnar cuando han dejado en el testamento de 5 hijos a 4 y a uno se le ha obviado.
o en el testamento cuando se le ha dado en mayor proporción a uno de los hijos y al resto en menor proporción. Ya te he dado 2 ejemplos. Existen más, claro, sí, pero por cuestiones de tiempo, al menos ya avanzamos con eso. O sea, no lleva una buena relación padre-hijo. Eso no tiene nada que ver. Mientras que no haya una denuncia de causal de desheredación o de indignidad, igual va a heredar. Igual. Así no le haya pasado un tazón de agua a su papá, igual va a heredar. Así el papá nunca lo haya llevado al estadio a ver fútbol y no hayan pateado una pelota, igual va a heredar. Alexis Cabero, jajaja, 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 jajaja. Muy bien. Listo. Continuemos. Testamentos especiales. El privado, ojo, el privado, es aquel que realiza por las siguientes causales. 1. El testamento militar. Ahí está. Esto viene en un examen de admisión en la única, chicos. Sí recuerdo. Fue en el año 2008, creo. 2008-2009. Se realiza cuando el militar o el asimilado al ejército hace su disposición en el momento de entrar en acción de guerra o estando herido sobre el campo de batalla. Ustedes saben que cuando los militares se van de campaña, se van a la guerra, todos hacen un testamento y lo dejan en su comando conjunto. Cosa que si es que ellos falleciesen, entonces ese testamento se lee a los familiares supérstites. Así es. Profe, ¿qué pasa si es que va a la guerra y vuelve y nunca murió? Ese testamento se elimina. Así de simple, se elimina. ¿Por qué? Porque está vivo, pues. Salvo que él quiera mantenerlo. Entonces lo va a protocolizar y lo va a legalizar y lo va a mantener. Pero igual, un testamento puede cambiar las veces que el causal quiera. Cuantas veces él quiera, lo puede cambiar. No hay problema. Testamento marítimo. Se realiza por las personas que se encuentran en alta mar. Alta mar, profesor, sí, o sea, en el medio del océano, del mar, en aguas internacionales, ¿no? A bordo de navíos de la Marina Nacional, sea de guerra o mercantes, sujetándose a las prescripciones contenidas en las legislaciones competentes. Imagínate que seas marino mercante, estás llevando mercancía, estás trayendo productos desde China a Perú. ¿En cuánto tiempo va a llegar el barco desde China hasta Perú? 6 meses. Pero al cabo de 2 meses mueres en el océano. Pregunta, ¿cuándo entra en efecto tu testamento? ¿A partir de que has muerto o cuando tu cuerpo llega a tierra firme? Profe, al tercer mes pararon en España. Profe, ¿a partir de ese momento entra en efecto el testamento? No. Tiene que tu cuerpo llegar a tierra firme, pero de tu destino final. ¿Cuál es el destino final? ¿España? ¿El puerto de Ibiza? No. ¿Barcelona? No. Era el puerto del Callao, Lima, Perú. ¿Viste? Entonces no puede hacer ni surtir efecto tu testamento hasta que llegues a tu último destino. Ay, oh. O sea, profe, ¿lo van a estar paseando al muertito 4 meses más? Sí. Qué locazo, ¿no? Imagínate tener en el barco un fallecido. Más, qué loco. ¿Dónde lo guardan? ¿Al costado de las reses? ¿Cómo será tipo el barco fantasma de repente, no? ¿Quién sabe? El espacial, muchachos, el espacial. Se realiza por las personas que se encuentran a bordo de aeronaves o naves espaciales, sujetándose a las prescripciones contenidas en la legislación competente. Por ejemplo, ustedes han visto la película Armagedón. ¿Viste? Los accidentes pueden suceder en el espacio. Imagínate que te sueltes de la nave cuando sales a hacer una exploración. Uy, ¿quién te va a recoger allá? ¿Quién te va a agarrar? Ya fuiste, ya te quedas vagando ahí en el universo hasta que la presión haga presa de ti y te desintegre. Así es. De repente puede hacerle que una gravedad te jale y te conviertas en una estrella fugaz. Uh-huh. Pero tienes que dejar tu testamento, obviamente, ¿no? Los hechos en país extranjero. A ver, eso que está de moda ahí, ahora que tenemos tantos extranjeros aquí en Jerusalén, en Jerusalén. A ver, ¿qué dice? Los testamentos hechos en país extranjero producirán efecto en el Instituto Federal cuando hayan sido formulados de acuerdo con las leyes del país en que se otorgaron. ¿Cómo es eso, profesor? Por ejemplo, los venezolanos aquí en el Perú. ¿También pueden dejar sus testamentos? Claro que sí, pero tienen que hacerse de acuerdo a las regulaciones que ellos tengan en su propio país.
¿Ok? Entonces, en base a ello también opera para ellos también el derecho de sucesiones. Pero déjame decirte que en toda Latinoamérica hay una similitud con respecto a derechos de herencia. ¿Ya? No hay mucha diferencia. Requisitos. A ver, para que sea abierto, si se hace ante notario, el testador ha de acudir a la notaría con el documento nacional de identidad necesario para identificarse. En sí, ustedes tienen que andar a todas partes con su DNI, muchachos, a todas partes. Hasta el baño tienes que ir con tu DNI. ¿Por qué? Al menos en situaciones que estamos viviendo de esto de estado de emergencia, nosotros tenemos que identificarnos cuando la autoridad competente nos lo solicite. Por eso tenemos que portar todos nuestros DNI, mayores y menores de edad. Cerrado. El testador ha de acudir al notario, pero tras identificarse, solo ha de entregar al notario el sobre que contiene el testamento, indicándole si está escrito de puño y letra o con medios mecánicos, o sea, si ha sido computadora o máquina de escribir. Yo me imagino tu cara cuando digo máquina de escribir. ¿Qué será eso, no? Nativos digitales, nativos digitales. El notario levantará acta de la entrega y a continuación leerá el acta que firmará notario y testador. El notario no conocerá el contenido del testamento, sino hasta después de la muerte del causante. Ese es un testamento cerrado. O sea, hay suspenso, ¿no? ¿Qué tocará? ¿Qué dará? ¿No? ¿Me habrá dejado? ¿Me ha declarado indigno? ¿Cómo será? Hológrafo. El Código Civil exige que el testamento hológrafo esté escrito en su totalidad a mano del testador y firmado por él mismo, incluyendo la fecha, que incluye el día, mes y año en el que se redacte. Este testamento no se considera válido si está escrito a máquina o con ordenador, ni tampoco si se escribe por otras personas. Vaya, vaya. O sea, sola y solamente para que sea válido, este tipo de testamento tiene que ser escrito netamente a mano. Muy bien, tiene que ser a mano. Correcto, muy bien. A ver, vamos a la zona de preguntas. Chan, 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 chan. Cuando se hace un testamento extranjero, ¿esa persona tiene que ir a un consulado o solo es un notario común y silvestre? Para darle mayor validez puede dejarlo también en su consulado, no hay ningún problema. Eso le va a dar más respaldo de que el documento tiene fehaciente. Pero recordando de que es un trámite ordinario, se puede dejar en una notaría, no hay ningún problema, porque el notario acreditado por el país huésped, en este caso Perú, es una persona que, según el Estado, goza de buena fe. Y yo les he dicho que la buena fe es importantísima para la celebración de este tipo de actos, en donde prima la voluntad. ¿Ok? Es importante esa palabra, nunca se me va a olvidar. Primacía de la voluntad y la buena fe. ¿Ok? Muy bien. Otra pregunta. Si alguien tiene una pregunta más, por favor, ejecútelo. Este es el momento de efectuarlo, por favor. A ver. Bien, chicos. Entonces, con respecto a los derechos y sucesiones debemos recordar. Punto número 1. Los hijos somos la prolongación de la vida de los padres. Definitivamente. Por ello es que los hijos tenemos que representar a nuestros padres después de muertos. Punto 1. Punto 2. Nunca debemos olvidar la máxima del derecho de sucesiones. Primero, heredar y después pagar. ¿Así es? No, ya ven, no han estado atentos. Primero, pagar y después recién vas a heredar. ¿Correcto? Primero pagar, después heredar. Otro detalle más que debes recordar del derecho de sucesiones es que la traslación se hace de dos maneras. Intervivos y mortis causa. Intervivos cuando las personas están vivas. Mortis causa cuando la persona ya no existe. Y aquí tenemos una imagen. A ver, vamos a ver.
Miren, chicos. Esta es la foto de mi pizarrita cuando éramos felices y no lo sabíamos. Cuando éramos felices y no lo sabíamos. Ahí está. Nunca se olviden este gráfico, ¿correcto? Nunca se olviden. El causante es quien va a dar origen a toda la sucesión, ¿correcto? Muy bien. Y acá hay unos datos bien chéveres. Mira, por ejemplo, acá hay uno bien chévere. Acá. Ya ves, mira, el derecho de sucesiones es la traslación total o parcial de los bienes, derechos, obligaciones, inter vivos o mortis causa. Mortis causa, causa de la muerte, inter vivos, anticipos de herencia. Se llama anticipo de legítima. Esta parte. Primero pagar y luego recién vas a heredar. Nunca te olvides. ¿Cuáles son los llamados a heredar? A ver, elementos. El causante, que es el titular del patrimonio, y los sucesores, en donde se encuentran los herederos, forzosos y no forzosos. Los forzosos son los de primero, segundo y tercer orden, descendentes, ascendentes, cónyuge. Cuarto, quinto y sexto orden. Cuarto orden, hermano. Quinto orden, tío, sobrino. Sexto orden, tío, abuelo, primo, hermano, sobrino, nieto. Y los legatarios, que sin ser parientes reciben herencia. Legatarios, ¿ok? La herencia se divide en dos. La legítima, que es intangible, que nadie lo puede tocar porque estamos hablando de la parte que le corresponde a los herederos forzosos. Y la porción disponible, que es hasta 1/3 de libre disponibilidad. Máximo 1/3. No hay más. Ahora, el testamento, que es el documento que contiene la última voluntad del causante. Y por último, tenemos al albacea, que ejecuta la última voluntad del causante. Profe, el albacea es una persona que va a recibir dinero por hacer esa función. Albacea es la persona que tú designas para que se respete tu última voluntad. Si tú has dispuesto que se le pague, se le paga. Si no, normal, no hay problema. Hay personas que lo hacen a título gratuito y con mucho gusto. ¿Por qué? Porque de repente representan mucho el cariño, la estima que pueden tener al causante y lo hacen por un desprendimiento emocional, ¿correcto? Y este cuadrito nunca se vayan a olvidar, por favor, por favor. Ahí está. A ver, vamos a ver, ahí me han hecho unas preguntitas. Ahí está, cuando éramos felices y no lo sabíamos. A ver, pregunta. Profesor, ¿qué pasa con las pertenencias de una persona que está reportada como desaparecida durante años? ¿Esa herencia queda intacta? No. Cuando hay una persona que por mucho tiempo está desaparecida, bastan que pasen 2 años y ya se presume la muerte, se hace, ¿no? La declaratoria de muerte presunta. Entonces, como no ha dejado un testamento, ¿qué se hace? Una sucesión intestada y se reparte a todos quienes creen que tienen derechos. ¿Qué pasaría si es que no se presenta nadie a esa sucesión? El Estado lo absorbe para la beneficencia pública. Sus bienes van para el Estado. Así es, Estefano, la declaratoria de muerte presunta. ¿Cuánto tiempo? Bueno, declaratoria de ausencia, 2 años. Desaparición es 2 meses. Muerte de ausencia, 2 años. Muerte presunta, 10 años. En peligro inminente, si es mayor de 60 años, 5 años. En peligro inminente, 2 años. Se acabó. Así es, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? Así es, la declaratoria de muerte presunta. Si es que la persona fallece en circunstancias inminentes de peligro, o sea que es difícil de que haya salido vivo de ese accidente, inmediatamente se declara la muerte presunta y se hace una declaratoria de herederos. Así es, muchachos. Bien, chicos, lastimosamente no hay tiempo para más. Ha sido una clase muy nutrida, muy interesante. Espero que lo hayan disfrutado, muchachos. Por mi parte, siempre es un placer poder conversar con ustedes, aunque sea por el chat de Zoom, pero son tiempos difíciles que nos toca vivir y tenemos que ponerle muchísimas ganas simplemente a todo esto mientras pasa esta etapa de pandemia.
de repente puede hacer de que muchos estudien una carrera profesional y terminen su carrera de repente desde la comodidad de su hogar, porque no sabemos lo que puede suceder de hoy a mañana, pero lo que sí sabemos es que no podemos dejar de estudiar, a estudiar, a estudiar y a estudiar, que es lo único que tenemos que hacer, muchachos, ¿ok? Bueno, cuídense mucho, muchachos, nos vemos la próxima oportunidad. Bye bye, saludos, gracias.